Estimados hermanos, gusto en saludarles. Hoy compartiré con ustedes el tema del espiritismo, una doctrina o una enseñanza en la cual se pretende tener comunicación con los muertos y consultarlos respecto a los asuntos de los vivos. Pero quiero iniciar con un pasaje bíblico que desmiente esa falsa enseñanza. Dice Isaías capítulo 8 y versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Aquí se nos invita a consultar a Dios respecto a cualquier asunto. Y se nos advierte de que cómo es que vamos a consultar a los muertos por asuntos relacionados con los vivos. Esta doctrina del espiritismo se inició en el mismo jardín del Edén, cuando Satanás, por medio de la serpiente, declaró a Eva dos mentiras. Primero, no moriréis. Y segundo, seréis como Dios. Esas dos mentiras son todavía el fundamento del espiritismo moderno. El espiritismo moderno se inició oficialmente el 31 de marzo de 1848 en una casa de un poblado llamado Hydesville, Nueva York. En ese lugar vivían tres hermanas: Lea, de 34 años, Margaret, de 14, y Catherine, de 12 años. Estas tres hermanas comenzaron a tener una supuesta comunicación con el espíritu de un muerto por medio de golpes que se escuchaban en la pared. Ellas daban ciertos golpes en la pared y del otro lado, supuestamente el espíritu de un muerto repetía los mismos golpes que ellas daban. De esto, Margaret hizo una confesión pública en 1888 declarando que todo eso era un fraude y que los golpes los hacían con los dedos de los pies. Sin embargo, en 1889 se retractó de su confesión y declaró que la habían presionado para hacer esa falsa confesión. Posteriormente, en 1904, encontraron los restos del hombre que supuestamente se comunicaba con ellas. Así se inició el espiritismo moderno. Elena G. de White escribió una declaración que encontramos en el libro Primeros Escritos, página 43, la cual dice: vi que los golpes misteriosos de Nueva York y otros lugares provenían del poder satánico y que tales cosas se volverían cada vez más comunes y se revestirían de un manto religioso con el fin de infundir a los engañados a sentirse seguros y para desviar, si fuese posible, la atención del pueblo de Dios hacia ellas y hacerle dudar de las enseñanzas y del poder del Espíritu Santo. Un poco después de esos golpes misteriosos en la pared, en 1857 se publicó el libro titulado El Libro de los Espíritus, escrito por el francés Allan Kardec, que contiene las bases para esta práctica, el espiritismo contemporáneo. Ahora, este libro de Allan Kardec se considera el tercer testamento. En el capítulo 3 y versículo 14 de ese libro leemos lo siguiente: Jesús dijo a sus discípulos: solo un tiempo estaré ausente de vosotros, volveré. Luego les fue revelado que su maestro vendría sobre la nube, rodeado de ángeles y despidiendo rayos de luz hacia la tierra. Heme aquí sobre la nube, rodeado de ángeles, que son los seres espirituales que han venido a manifestarse entre vosotros como mensajeros de mi divinidad y como buenos consejeros vuestros. Los rayos de luz son mi verbo que os habla de nuevas revelaciones, que desborda sabiduría en todo entendimiento. En esa forma, el libro de los Espíritus declara que cuando Cristo venga, o más bien que Cristo ya vino y que trajo con él
todos estos espíritus que son, dice el libro, como consejeros y como ayudadores de los seres humanos. De este modo, el espiritismo se presenta como una síntesis del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos a Moisés como personaje central, la Biblia. En el Nuevo Testamento a Jesús, el Evangelio, y el Tercer Testamento, Allan Kardec, el espiritismo o el libro de los espíritus. Y así se presentan estas tres fases. La Biblia, el Antiguo Testamento, es la síntesis de la antigüedad. El Nuevo Testamento constituye el compendio del mundo greco-romano judaico. Y el libro de los espíritus, la síntesis del mundo moderno. Ahora, ¿cuáles son las doctrinas del espiritismo? Las enseñanzas principales del espiritismo son estas. Primero, los muertos no están muertos. Segundo, los muertos pueden comunicarse con los vivos. Tercero, la comunicación con los espíritus debe ser algo cotidiano. Cuarto, los espíritus tienen mucho que enseñarnos y pueden ser buenos guías en nuestras vidas. Quinto, cada inteligencia se juzgará a sí misma y no será juzgada por otra. El juicio será justo, porque será el juicio que uno haga de sí mismo. El tribunal está interiormente en vosotros. Y sexto, el hombre puede desarrollar hasta ser como Dios. Un maestro espiritista dijo: cuando la conciencia espiritual se despertó en él, todos mis semejantes eran semidioses no caídos. Y otro dice: todo ser justo y perfecto es Cristo. El espiritismo declara que no hay muerte, ni pecado, ni juicio, ni castigo, que los hombres son semidioses no caídos, que el deseo es la ley más elevada, que el hombre responde únicamente ante sí mismo por sus propios actos. El espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto, que su destino consiste en progresar desde su nacimiento aún hasta la eternidad y hacia la divinidad. Esas son las falsas doctrinas del espiritismo. Ahora, ¿cuál es la posición del espiritismo ante la fe cristiana? Por ejemplo, en relación con la Biblia, el espiritismo no acepta la Biblia como autoridad. En relación con Dios, para el espiritismo, Dios es una inteligencia infinita, sin forma e impersonal, aunque omnipresente y omnipotente. No menciona su santidad, su justicia, ni el plan de salvación. En cuanto a Jesucristo, el espiritismo lo reconoce como hijo de Dios, como cualquiera de nosotros, aunque un gran medium y un espíritu puro y elevado. ¿Cuál es el concepto del espiritismo en cuanto al hombre? Señala que es un ser espiritual que evoluciona desde las formas más bajas de vida por un periodo de conciencia hasta tener poderes morales y espirituales, los cuales sobreviven a la muerte. Y en cuanto a la salvación, ¿qué dice el espiritismo? El espiritismo nada sabe de la expiación de Cristo por los pecados ni de la gracia divina. El hombre se perfecciona por evolución espiritual. No hay juicio, ni cielo, ni diablo. Ahora, ¿cuál es la posición bíblica ante el espiritismo? Como señalé en un principio, las dos mentiras básicas, no moriréis, está descartada en la Biblia. En 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 16 se declara que solo Dios tiene inmortalidad. La segunda mentira, seréis como Dios, Génesis 3:5. Esa es una pretensión satánica. Isaías 14, 13 y 14 señala que Satanás pretende ser como Dios. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Por lo tanto,
esas dos declaraciones son completamente falsas. Además, leemos, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y todavía Isaías, el texto que leímos en un principio, Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Por supuesto que no. No vamos a consultar a los muertos por los vivos. Se declaró en el Antiguo Testamento, en Levítico 20:27, se declaró pena de muerte para los espiritistas. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Eso es lo que la Biblia enseña respecto al espiritismo. Y nos advierte que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. El espiritismo ejerce en la actualidad una influencia sutil, pues se ha mezclado no solo con la religión, sino que también se ha introducido en las ciencias, en la música, en las películas, en las novelas y casi en todo tipo de caricaturas. Como un ejemplo de esto presentaré el caso de Harry Potter. La autora de Harry Potter, Joan Catherine Rowling, es hoy en día la tercera mujer más rica del Reino Unido. Ha recibido un doctorado por la Universidad de Exeter por haber contribuido a que los niños lean más. También ha sido condecorada por la reina del Reino Unido. Y la revista Selecciones le dedicó una portada con el título La mujer que embrujó al mundo. Actualmente se le considera la autora más popular del mundo. Noten esta información. Antes de la publicación de estos libros de Harry Potter, las iglesias satánicas estaban teniendo problemas para obtener nuevos miembros. Recientemente, el gran sacerdote Egan de la iglesia de Satanás en Salem, Massachusetts, haciendo referencia a Harry Potter, dijo: Harry es un enviado divino para nuestra causa. Últimamente hemos tenido más peticiones para entrar en nuestra organización que las que podemos atender. Esto fue dicho en la referencia que aparece allí en la pantalla. Ahora, en relación con esto, tenemos también la celebración famosa del Halloween, el 31 de octubre, fecha que para los antiguos celtas era la conmemoración del final de la cosecha. El 31 de octubre para ellos era la terminación del año y según lo consideraban la iniciación de una nueva vida. En ese día, el 31 de octubre, los espíritus de los muertos regresaban a visitar a los vivos. La fiesta se llamaba Samhain, que significa el final del verano. Encendían velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz. Durante esa noche del 31 de octubre se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos y se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. La fiesta de Samhain, por ser el 31 de octubre, pasó al cristianismo con el nombre de la Víspera de Todos los Santos, pues el 1 de noviembre era el Día de Todos los Santos. La Víspera de Todos los Santos en inglés es All Hallows Eve. De ahí derivó la palabra Halloween, una fusión de un paganismo espiritista con el cristianismo católico. Recuerden el consejo bíblico: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos que susurran hablando, responded,
¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y recuerden también el consejo del apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, rechacemos con firmeza toda supuesta comunicación con espíritus de difuntos y rechacemos con firmeza toda doctrina, toda enseñanza, toda práctica, toda festividad, toda película o toda caricatura que promueva la comunicación de los vivos con los muertos. Porque todo esto es de origen satánico y tiene su base en las dos mentiras que la serpiente antigua declaró a Eva, de que no moriríamos, sino más bien que desarrollaríamos hasta llegar a ser como Dios. Y esto es la pretensión satánica de ser como Dios, desconociendo todo plan de salvación, desconociendo a Cristo como nuestro Salvador, desconociendo el pecado, el juicio, desconociendo todo el plan que Dios ha trazado para nuestra redención y llevándonos a querer salvarnos, desarrollarnos y llegar a ser como dioses por nosotros mismos. Que Dios nos proteja de estas falsas enseñanzas y basémonos en la palabra de Dios, que echa por tierra las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas del espiritismo antiguo y moderno. Que Dios nos ayude.